Mi abuela me dio dinero. Pero mi madre lo cogió y lo gastó en mi hermana. Así que las demandé. Hola a todos. Soy Alex. Tengo 31 años ahora. Y supongo que se podría decir que he estado cargando con un bagaje emocional durante mucho tiempo. Nunca he compartido esto con nadie antes. Pero últimamente lo he estado pensando cada vez más. Quería exponerlo todo aquí porque, sinceramente, necesito escuchar la perspectiva de otra persona. Lo siento si es largo. Simplemente siento que todos los detalles importan. Al crecer, mis abuelos fueron increíbles. Cada año, en mi cumpleaños, me enviaban una tarjeta llena de dinero en efectivo. Entre $500 y $1000. Para un niño. Eso era un dinero que cambiaba la vida. Soñaba con ahorrarlo. Tal vez comprar un coche algún día. O simplemente tener un pequeño colchón para el futuro. Pero había un problema, mi madre. Rebecca. Rebecca no era el tipo de madre severa pero cariñosa promedio. Tenía una manera de hacer que todo girara en torno a sus necesidades y sus problemas. Cada año. Tan pronto como recibía el dinero de mi cumpleaños. Se le ocurría alguna excusa para quitármelo. La primera vez. Tenía alrededor de 8 años. Me dijo, Alex. Estamos cortos de dinero este mes. Y necesito usar esto para pagar la factura de la luz. Recuerdo sentir una punzada de culpa. Como si fuera un mal niño si no ayudaba. Por supuesto. Dije que sí. Pero a medida que fui creciendo, las excusas empezaron a sonar menos como emergencias reales y más como, bueno, mentiras. Un año. Cuando tenía quizás 10 años. Me dijo que el dinero se destinaría a la compra de alimentos. Unas semanas más tarde. La vi llegar a casa con un nuevo juego de pendientes y un perfume caro. No dije nada. Era un niño. Y realmente no sabía cómo procesarlo. Pero me di cuenta. Luego estaba mi hermana menor. Sara. Es 3 años menor que yo. Y no me malinterpreten. La quiero. Pero al crecer, sentía que ella era la favorita. Si recibía dinero por mi cumpleaños, de alguna manera siempre terminaba beneficiando a Sara. Un año. Mis abuelos me enviaron $1000. Estaba eufórico. Pensando que tal vez este año sería diferente. Pero no, mamá lo cogió de nuevo. Una semana después. Sara tenía un lujoso juego en el patio trasero. Completo con columpios. Un tobogán y un pequeño fuerte. Ni siquiera recibí un gracias o un reconocimiento de que el dinero había sido destinado a mí. Empecé a notar un patrón. Cada Navidad. Cada cumpleaños. Cada vez que recibía dinero o una tarjeta de regalo. Desaparecía. Es para la familia. Decía mamá. ¿No quieres ayudarnos? Y cada vez. Sara terminaba con algo brillante y nuevo, una tableta. Un par de zapatos caros. Lo que sea. Cuando llegué a la adolescencia, me había vuelto resentido. Empecé a hacer preguntas. A oponerme un poco. Decía cosas como, ¿por qué Sara siempre recibe las cosas que mi dinero paga? Mamá lo ignoraba. Alegando que Sara necesitaba esas cosas más que yo. Es más joven. Decía mamá. Ella no entiende el sacrificio como tú. Y así. Me sentía culpable y me callaba. El punto de ruptura llegó cuando tenía 16 años. Ese año. Mis abuelos me dieron $1500 por mi cumpleaños. Mi regalo más grande hasta el momento. Estaba tan emocionado. Había estado ahorrando para comprar un coche usado. Y esto me iba a acercar a mi objetivo. Pero como era de esperar, mamá se abalanzó. Esta vez. Su excusa fue que el coche que compartíamos necesitaba reparaciones. Me prometió que me devolvería el dinero tan pronto como las cosas se estabilizaran. No le creí. Pero no sentí que tuviera otra opción. Efectivamente. El dinero desapareció. Pero en lugar de arreglar el coche, mamá lo gastó en una nueva consola de juegos para Sara. Completa con una pila de juegos. Cuando la confronté, se puso a la defensiva. Acusándome de ser egoísta e ingrato. Soy tu madre. Espetó. Sé lo que es mejor para esta familia. Estaba furioso. Por primera vez. Le dije que no. Le dije que estaba cansado de sacrificarlo todo por la felicidad de Sara.
¿Y sabes qué hizo? Rompió a llorar, sollozando sobre lo difícil que era ser madre soltera y lo ingrato que era por todo lo que había hecho por mí. Sara. Por supuesto. Se puso de su lado. ¿Por qué eres tan malo con mamá? Preguntó. Con la voz llena de inocencia. Me sentí como el villano de mi propia historia. Esa noche. Lloré hasta quedarme dormido. No porque hubiera perdido el dinero, sino porque me di cuenta de que nunca había tenido voz en mi propia familia. Ahora, a los 31 años, veo las cosas mucho más claramente. Mamá no solo me estaba quitando el dinero, me estaba quitando mi capacidad de decisión, mi sentido de seguridad y mi capacidad de soñar por mí mismo. He estado trabajando en mucho de esto en terapia. Pero algunas heridas simplemente no se curan de la noche a la mañana. A veces me pregunto si Sara siquiera sabe cuánto sacrifiqué por ella. Lo dudo. A día de hoy, todavía es cercana a mamá. Son como dos gotas de agua. Siempre publicando selfies juntas en las redes sociales. Yendo de compras y etiquetándose mutuamente en memes sobre almohadilla objetivos de madre e hija. Mientras tanto, yo he mantenido la distancia. No es que no las quiera. Las quiero. Pero he aprendido que amar a alguien no significa que tengas que dejar que te pisotee. En fin. Esa es mi historia. O al menos el comienzo. Si has llegado hasta aquí. Gracias por escuchar. Me encantaría escuchar vuestras opiniones. ¿Alguno de vosotros ha pasado por algo similar? ¿Cómo se sana de algo así? Mi cumpleaños número 17 se suponía que iba a ser un punto de inflexión. Mis abuelos, benditos sean, siempre habían sido generosos. Y este año no fue diferente. Cuando abrí su tarjeta, encontré 2 billetes de $1000 crujientes dentro. Recuerdo la oleada de emoción. Ya sabía lo que quería hacer con él. Durante años. Había estado soñando con conseguir un buen portátil. No solo para divertirme, sino también para la escuela. Me iba bien en mis clases. Y tener algo confiable habría hecho todo más fácil. Ni siquiera pude quedarme con el dinero durante 24 horas. Mamá atacó rápido. Esta vez usando su frase habitual sobre emergencias familiares y cómo estábamos todos juntos en esto. Me dijo que el pago del seguro del coche estaba vencido. Y que si no le daba el dinero, perderíamos el coche. ¿Quieres que nos quedemos sin una forma de ir a ninguna parte? Dijo, mirándome fijamente como si fuera una especie de monstruo egoísta. Intenté resistirme. Pero fue inútil. Sabía exactamente cómo hacerme sentir culpable. Mencionando cuánto había sacrificado como madre soltera y cómo le debía todo lo que había hecho. A regañadientes se lo entregué. Me odié a mí mismo por ello. Sin embargo, al mes siguiente, me di cuenta de cuán profunda era la traición. Sara entró a la casa con una tableta nueva y de última generación. No dejaba de hablar de ella, como tenía las mejores especificaciones. Las características más geniales y todos los accesorios que pudiera desear. Le pregunté de dónde había sacado el dinero para ella. Y dijo casualmente, mamá me la compró. Dijo que a veces merezco cosas bonitas. Incluso me mostró el recibo. Y estaba claro como el agua, $1500. Mis $1500. Exploté. Esta vez. No pude contener mi ira. Confronté a mamá allí mismo en la cocina. Gritando más fuerte de lo que jamás me había atrevido. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Me mentiste. Dijiste que el dinero era para el coche. Ni siquiera se inmutó. En cambio, puso los ojos en blanco y me dijo que me calmara. Sara lo necesitaba. Dijo. Con naturalidad. Como si eso justificara todo. Ya casi eres un adulto. Alex. Tienes que aprender a dejar pasar las cosas. Salí furioso de la casa ese día y no regresé hasta tarde en la noche. Caminé sin rumbo. Tratando de procesar lo que acababa de suceder. Sabía que las cosas no eran justas en nuestra familia. Pero esto se sentía como una bofetada en la cara. Ya no se trataba solo del dinero, se trataba del respeto. O la falta total de él. Me sentí invisible. Como si mis necesidades y sueños no importaran en absoluto. Esa noche. Me quedé despierto en la cama. Con la mente acelerada. Empecé a pensar en formas de protegerme. Formas de asegurarme de que esto nunca volviera a suceder. Resultó que no era el único que notaba las grietas en la dinámica de nuestra familia. Mis abuelos.
Que siempre habían sido tan generosos. Empezaron a darse cuenta. No sé si escucharon algo o si simplemente empezaron a sumar 2 y 2. Pero para cuando llegó la Navidad, cambiaron su enfoque. En lugar de darle dinero a mi madre para que me lo entregara, me dieron mi regalo directamente. Al principio, se sintió como una pequeña victoria. Finalmente, tenía algo de control. Pero también creó mucha tensión. Mamá lo odiaba. No les dijo nada directamente a mis abuelos. Pero en casa desató su frustración conmigo. Te crees muy listo, ¿verdad? Siseó una noche después de que se fueran. ¿Sabes lo vergonzoso que es para ellos pensar que no puedo manejar las cosas? Me están socavando en mi propia casa. Quería señalar que ella se lo había hecho a sí misma. Pero me mordí la lengua. Resistirse nunca terminaba bien. Ese año, mis abuelos me dieron una tarjeta de débito prepago por $1000. Cargada y lista para que la usara como quisiera. Era la primera vez que sentía que tenía una autonomía real. No le dije a mamá sobre eso. En cambio, escondí la tarjeta en una caja de zapatos debajo de mi cama, envuelta en un viejo par de calcetines. Estaba decidido a no dejar que ella la tuviera en sus manos. Por primera vez, sentí que tenía un poco de control sobre mi propia vida. Pero, por supuesto, nada permaneció oculto por mucho tiempo en nuestra casa. Unas semanas más tarde, llegué a casa de la escuela y encontré mi habitación completamente desordenada, cajones sacados, ropa tirada por todas partes. Parecía que un tornado había golpeado. Mi estómago se hundió cuando me di cuenta de lo que había sucedido. Mamá estaba parada en la puerta, con la tarjeta prepago en la mano. ¿Te importaría explicar esto?, preguntó, con la voz goteando falsa preocupación. Estaba lívido. ¿Revisaste mis cosas?, grité. Eso es mío. La abuela y el abuelo me lo dieron a mí. No a ti. Ni siquiera intentó negarlo. En cambio, se lanzó a una diatriba sobre cómo tenía todo el derecho de saber lo que estaba pasando en su casa. Soy tu madre, Alex, dijo. Nada en esta casa es un secreto para mí. Y además, eres demasiado joven para manejar este tipo de dinero responsablemente. Antes de que pudiera detenerla, se guardó la tarjeta en el bolsillo y se alejó. Me sentí completamente derrotado. No era solo el dinero, era el principio. Ni siquiera podía tener algo tan simple como un regalo sin que ella me lo quitara. Esa noche, llamé a mis abuelos y les conté todo. Estaba temblando mientras hablaba, casi esperando que me ignoraran o me dijeran que respetara a mi madre. Pero no lo hicieron. En cambio, estaban furiosos. Por primera vez, parecieron entender cuán mal se habían puesto las cosas. Unos días después, se presentaron en nuestra casa sin previo aviso. Nunca olvidaré la expresión del rostro de mamá cuando abrió la puerta y los vio parados allí. Mi abuela no perdió el tiempo. Tenemos que hablar, dijo, pasando junto a mamá y caminando directamente a la sala de estar. El abuelo la siguió, llevando una pila de papeles que resultaron ser un registro detallado de cada regalo que me habían dado. Queremos saber dónde ha ido todo este dinero, dijo, con voz tranquila pero firme. Mamá trató de disimularlo, riendo nerviosamente y diciendo que debían estar equivocados. Pero mis abuelos no se lo creyeron. Lo expusieron todo, como se suponía que el dinero era para mí. Cómo notaron un patrón de que desaparecía. Cómo estaban cansados de las excusas. Por primera vez, mamá estaba acorralada. Tartamudeó, tratando de encontrar una justificación. Pero nada de lo que dijo tenía sentido. La confrontación terminó con mis abuelos diciéndole que, a partir de ahora, manejarían todo directamente conmigo. Incluso se ofrecieron a abrir una pequeña cuenta de ahorros a mi nombre. Algo a lo que mamá no tendría acceso. Sentí un rayo de esperanza. Como si las cosas finalmente fueran a cambiar. Pero en el fondo, sabía que mamá no lo dejaría pasar. Y tenía razón. Las semanas que siguieron fueron tensas. Por decirlo menos. Mamá empezó a tratarme como a un traidor. Apenas me hablaba a menos que fuera para regañarme por algo trivial. Sara, como siempre, estaba de su lado, actuando como si hubiera hecho algo imperdonable al defenderme. Era agotador vivir en una casa donde constantemente me sentía como el enemigo. Pero,
Por primera vez en mi vida. También sentí que tenía aliados. Mis abuelos me respaldaban. Y eso marcó la diferencia. Cuando cumplí 18 años y comencé a hacer planes para la universidad, sentí que estaba al borde de un nuevo capítulo. Siempre había soñado con irme de casa. Crear una vida en la que finalmente pudiera respirar sin sentir el peso del caos de mi familia presionándome. Mis abuelos. Siempre el salvavidas. Intervinieron de nuevo. Me sorprendieron con un regalo de $25.000. Una suma enorme para cubrir la matrícula, los libros y cualquier otro elemento esencial que necesitaría para comenzar mi viaje universitario. Recuerdo sentirme abrumado por la gratitud. Por primera vez en mi vida. Sentía que las estrellas se estaban alineando. Como si tal vez este fuera el descanso que necesitaba. Cometí el error de compartir las buenas noticias con mi mamá. No sé por qué lo hice. Tal vez una parte de mí todavía quería su aprobación. O tal vez solo quería que viera que finalmente estaba en el camino hacia algo mejor. Al principio. Pareció genuinamente feliz por mí. Eso es increíble. Alex. Dijo. Atrayéndome hacia uno de sus abrazos demasiado apretados. Tus abuelos son tan generosos. Debería haber sabido entonces que algo no estaba bien. Su tono era demasiado dulce. Su sonrisa demasiado ensayada. Pero era demasiado ingenuo para cuestionarlo. Durante las siguientes semanas, comencé a prepararme para la universidad. Me inscribí en clases. Investigué libros de texto e incluso comencé a buscar opciones de dormitorios. Estaba tan concentrado en poner todo en orden que al principio no noté nada extraño. Pero las pequeñas cosas empezaron a acumularse. Una noche, escuché a mi mamá por teléfono con el instructor de baile de Sara. Estaba hablando de una oportunidad única en la vida y de lo emocionada que estaba de que Sara tuviera esta experiencia. No pensé mucho en eso en ese momento, la obsesión por el baile de Sara siempre había sido el proyecto favorito de mamá. Pero algo en su tono se sentía mal. Casi nervioso. Unos días después, recibí una llamada de la oficina financiera de la universidad. Estaban haciendo un seguimiento porque mi pago inicial de la matrícula no se había realizado. Estaba confundido. Debe haber algún error. Les dije. El dinero está ahí. Me ocuparé de ello. Colgué e inmediatamente fui a revisar la cuenta que mis abuelos habían abierto. Mi corazón se hundió cuando vi el saldo, $800. El dinero se había ido. El pánico se apoderó de mí. Sentí náuseas mientras trataba de reconstruir lo que podría haber sucedido. Sabía la respuesta incluso antes de preguntar. Pero confronté a mamá de todos modos. Estaba en la cocina, desplazándose por su teléfono como si nada estuviera mal. ¿Dónde está el dinero?, le exigí, levantando mi teléfono para mostrarle la cuenta vacía. Ni siquiera se inmutó. ¿De qué estás hablando?, dijo, con una voz molesta y tranquila. No me eché atrás. El dinero para la universidad. Los $25.000 que me dieron la abuela y el abuelo. Se ha ido. ¿Qué hiciste con él? Su expresión cambió. Solo por un segundo. A algo que parecía culpa. Pero luego se recuperó. Poniéndose esa máscara familiar de indignación justa. Lo usé para Sara. Dijo. Como si fuera lo más obvio del mundo. La aceptaron en esa escuela de danza de verano de élite. Alex. Esta es una gran oportunidad para ella. Deberías estar feliz por tu hermana. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Gastaste mi dinero de la universidad en una escuela de danza? ¿Estás bromeando? ¿Cómo pudiste hacer esto? Puso los ojos en blanco. Claramente molesta porque no la estaba aplaudiendo inmediatamente por su decisión. No seas tan dramático. Dijo. Obtendrás becas. O encontraremos una solución. Sara necesitaba esto más que tú. Tiene un talento real. Alex. Esta podría ser su gran oportunidad. Perdí los estribos. Años de resentimiento. Frustración y traición salieron a la luz a la vez. ¿Estoy tan harto de esto?, grité. Todo siempre se trata de Sara. Cada cumpleaños. Cada día festivo. Cada maldito dólar que he tenido. Lo has tomado y se lo has dado a ella. ¿Te importo en absoluto? Ni siquiera intentó negarlo. En cambio, le dio la vuelta. Como siempre hacía. Estás siendo tan egoísta, dijo, moviendo la cabeza con decepción.
He hecho todo por esta familia. Alex. ¿Todo? ¿Y así es como me lo pagas? ¿Haciendo una rabieta porque ayudé a tu hermana? Eso fue todo para mí. No podía soportarlo más. Salí furioso de la casa, cerrando la puerta de golpe detrás de mí. Y caminé sin rumbo por el vecindario. Mi mente estaba acelerada. Una mezcla de ira, tristeza e incredulidad. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo justificar algo tan descaradamente incorrecto? Siempre había sabido que mamá tenía una manera de priorizar a Sara sobre mí. Pero esto se sentía como un nuevo mínimo. Al día siguiente, llamé a mis abuelos y les conté todo. Esperaba que estuvieran furiosos. Y lo estaban. Pero no solo con mamá. Estaban molestos consigo mismos también. Por no haber visto las señales antes. Deberíamos haber establecido controles más estrictos, dijo el abuelo, con la voz cargada de arrepentimiento. Nunca pensamos que haría algo como esto. Inmediatamente se ofrecieron a ayudarme a encontrar una solución. Pero les dije que ya no quería su dinero. No podía seguir dependiendo de ellos para arreglar los líos que mamá creaba. No era justo para ellos. Y no era justo para mí. Tenía que resolver esto por mi cuenta. Ese fue el momento en que decidí distanciarme de mi familia. No fue una decisión fácil. Todavía los amaba. A pesar de todo. Pero sabía que no podía seguir viviendo así. No podía seguir dejando que mamá me quitara. Emocional y financieramente. Sin tener en cuenta mi futuro. Me mudé unas semanas después. Durmiendo en el sofá de un amigo hasta que pudiera encontrar algo más permanente. No era ideal. Pero era libertad. Y eso valía más para mí que cualquier otra cosa. Mamá no se lo tomó bien. Me llamaba constantemente, alternando entre hacerme sentir culpable y regañarme por abandonar a la familia. Sara. Como era de esperar. Se puso de su lado. Estás siendo tan dramático, dijo durante una de nuestras últimas conversaciones. Mamá solo está tratando de hacer lo que es mejor para nosotros. Ya lo verás algún día. No he hablado con ninguna de las dos en años. A veces me pregunto si siquiera se dan cuenta de lo que han hecho. De cuánto me han lastimado. Pero luego me recuerdo a mí mismo que no importa. Lo que importa es que finalmente estoy viviendo mi propia vida. En mis propios términos. Y por primera vez. Siento que tengo un futuro que es mío. Había estado rumiando esto durante años, el dinero perdido. La manipulación. Las mentiras. Todo pesaba sobre mí como una tormenta de la que no podía escapar. Después de distanciarme de mi familia, pensé que podría superarlo. Pero la ira nunca se fue realmente. Cada vez que revisaba mi cuenta bancaria o pensaba en lo duro que estaba trabajando para pagar los préstamos estudiantiles, volvía a aflorar. Los $25,000 que me dieron mis abuelos no eran solo dinero, era un salvavidas que Rebecca me había arrebatado, dejándome a mi suerte. Una noche, estaba navegando por mi teléfono cuando vi aparecer un mensaje de texto grupal de Sara: cena familiar el domingo en casa de mamá. Todos están invitados. Estén allí. Casi lo ignoro. La idea de sentarme en la misma mesa que mamá me enfermaba. Pero algo dentro de mí hizo clic. Decidí que no podía seguir evitándolo. No podía seguir dejándola escapar. Esta cena sería mi oportunidad de confrontarla de una vez por todas. De poner todo sobre la mesa. El domingo llegó más rápido de lo que esperaba. Llegué a la casa de mamá justo a tiempo. Con el estómago revuelto mientras caminaba por la puerta. El olor a pollo asado llenaba el aire y el sonido de la risa resonaba desde el comedor. Sara me saludó con una gran sonrisa. Actuando como si nada hubiera estado mal. Alex. Lo lograste. Dijo. Atrayéndome hacia un abrazo. Mamá va a estar tan feliz de que estés aquí. Forcé una sonrisa. Pero no pude quitarme el nudo en el pecho. Mamá apareció un momento después. Llevando una bandeja de bebidas. Bueno. Mira quién decidió honrarnos con su presencia. Dijo. Con un tono goteando falsa calidez. Me entregó un vaso de té helado y me indicó que me sentara. La mesa estaba llena. Además de mamá y Sara. Mis abuelos estaban allí. Junto con mi papá. Ion. Él y mamá se habían divorciado años atrás. Pero todavía estaban en buenos términos, o eso creía. Verlo allí me sorprendió. Siempre había sido callado.
El tipo de persona que se mantenía al margen del drama familiar. Pero esta noche se veía diferente. Tenso. Como si se estuviera preparando para algo. La cena comenzó sin incidentes, pequeñas charlas sobre el trabajo. La última presentación de baile de Sara y algunos chismes sobre los vecinos. Me quedé callado. Esperando el momento adecuado. Finalmente. Mientras se retiraban los platos. No pude contenerme más. Tengo algo que decir. Comencé. Con voz firme pero lo suficientemente alta como para cortar la charla. Todos los ojos se volvieron hacia mí. La sonrisa de mamá vaciló por un segundo antes de volver a colocarla. ¿Qué tienes en mente? ¿Alex? Preguntó dulcemente. Aunque pude ver el destello de irritación en sus ojos. Respiré hondo y me lancé. He estado pensando mucho en el dinero que la abuela y el abuelo me dieron para la universidad. Ya sabes. Los $25.000. Su sonrisa se congeló y la habitación se quedó extrañamente en silencio. Sara se detuvo a mitad de sorbo. Con los ojos moviéndose entre mamá y yo. Alex. ¿De qué estás hablando? Dijo mamá. Con un tono que se volvía defensivo. Ese dinero se usó para la familia. Tal como hablamos. No. Dije firmemente. Inclinándome hacia adelante. No se usó para la familia. Se usó para la escuela de danza de Sara. Tomaste mi dinero de la matrícula y lo gastaste en su programa de verano sin siquiera preguntarme. Y esta no es la primera vez. Mamá. Ha estado sucediendo toda mi vida. Sara jadeó. Su rostro se puso rojo. ¿Qué? Mamá. ¿Es eso cierto? Preguntó. Con voz temblorosa. Mamá se volvió hacia ella con una mirada exagerada de sorpresa. Por supuesto que no. Exclamó. Alex está confundido. Siempre ha sido dramático así. No me eché atrás. Saqué mi teléfono y abrí una carpeta de páginas escaneadas de un viejo cuaderno. Mi diario de hace años. He estado escribiendo cosas durante años. Mamá. Dije. Con la voz cada vez más fuerte. Todas las veces que tomaste mi dinero. La vez que gastaste mi regalo de cumpleaños en la tableta de Sara. La vez que mentiste sobre el seguro del coche. Todo está aquí. Mis abuelos intercambiaron miradas incómodas y mi papá finalmente habló. Rebecca. Dijo. Con un tono más agudo de lo que jamás había escuchado. ¿De qué está hablando? ¿Es esto cierto? Interrumpió. Ella dudó. Luego finalmente dijo, yo hice lo que tenía que hacer por Sara. Ella necesitaba esa oportunidad. Papá negó con la cabeza con incredulidad. No puedo creer esto. Todos estos años. Pensé que simplemente eras mala con el dinero. Pero esto es robo. Rebecca. Le robaste a tu propio hijo. Sara rompió a llorar. Corriendo fuera de la habitación. Mientras mamá se sentaba allí. Con el rostro mezcla de ira y vergüenza. Mis abuelos. Con el corazón roto. Se levantaron para irse. Necesitamos algo de tiempo para procesar esto. Dijo la abuela en voz baja. Evitando la mirada de mamá. En cuanto a mí. Sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Finalmente había dicho lo que necesitaba decir. Pero tuvo un costo. Mi familia estaba más fracturada que nunca y no estaba seguro de si alguna vez podría repararse. Esa fue la última cena familiar a la que asistí. Pensé que finalmente estaba libre después de años de manipulación y mentiras. Me había distanciado de mi madre. Rebecca. Y había comenzado a reconstruir mi vida. Tenía mi propio apartamento. Un trabajo estable y una creciente sensación de independencia. No era perfecto, todavía estaba pagando préstamos estudiantiles que no habrían existido si Rebecca no hubiera robado mi fondo para la universidad. Pero finalmente estaba avanzando. O eso pensaba. Todo comenzó con una llamada de mi banco. Estaba en el trabajo cuando mi teléfono zumbó. Casi lo ignoro. Pero algo me hizo contestar. ¿Hola? ¿Es Alex Carter? Preguntó la voz al otro lado. Sí. Soy Alex. Respondí. Inmediatamente cauteloso. ¿Cómo puedo ayudarlo? Soy Laura del First National Bank. Dijo la mujer. Estamos llamando para confirmar su próximo pago del préstamo personal de $20.000 que solicitó el año pasado. Me quedé helado. Lo siento. ¿Qué préstamo? Pregunté.
Con voz aguda. Hubo una pausa al otro lado. El préstamo personal a su nombre. Emitido en marzo del año pasado. Dijo. El saldo es de $20,000 y el próximo pago vence la próxima semana. ¿Le gustaría que revisara los detalles de la cuenta con usted? Sentí como si me hubieran arrancado el suelo debajo de los pies. Ha habido un error. Dije firmemente. No solicité ningún préstamo. La mujer dudó. El préstamo está registrado a su nombre y número de seguro social. Dijo. Si cree que esto es fraudulento, deberá presentar una disputa. Colgué aturdido. Con el corazón latiendo con fuerza. Sabía exactamente quién estaba detrás de esto. No había ninguna duda en mi mente, tenía que ser Rebecca. Fui a casa esa noche y revisé mis archivos. Buscando cualquier cosa que pudiera explicar lo que había sucedido. No encontré nada. Mi nombre. Mi número de seguro social. Mi identidad habían sido utilizados sin mi conocimiento. Y yo estaba atrapado cargando con la responsabilidad. A la mañana siguiente. Volví a llamar al banco. Decidido a obtener respuestas. Después de explicar la situación a un especialista en fraudes. Me enviaron copias de los documentos del préstamo. Cuando vi la firma, se confirmaron mis sospechas. Era la letra de Rebecca. Torpe y apresurada. Pero inconfundible. Había falsificado mi nombre. No podía creer la audacia. No era suficiente que hubiera robado mi fondo para la universidad. Me hubiera manipulado durante años y me hubiera hecho sentir culpable para que guardara silencio. Ahora estaba cometiendo un fraude absoluto en mi nombre. Estaba furioso. Esto ya no se trataba solo de dinero, se trataba de todo mi futuro. Si no hacía algo, este préstamo arruinaría mi crédito y me perseguiría durante años. Llamé a mi papá. Ion. Y le conté todo. Estaba lívido. Ha cruzado la línea. Dijo. No puedes dejar que se salga con la suya. Alex. Tienes que tomar medidas legales. La idea de demandar a mi propia madre me enfermaba. Pero sabía que tenía razón. No podía dejar que destruyera mi vida más de lo que ya lo había hecho. Al día siguiente. Me reuní con una abogada llamada Emily Green. Era aguda. Sensata e inmediatamente comprensiva con mi situación. Esto no es solo fraude. Dijo Emily después de revisar los documentos. Es robo de identidad. Falsificó su firma. Usó su número de seguro social y obtuvo un préstamo sustancial a su nombre. Tenemos un caso sólido. Sentí una mezcla de alivio y temor cuando comenzamos a presentar la documentación necesaria. Emily me ayudó a presentar una queja formal ante el banco, la policía y las agencias de crédito. También presentó una demanda contra Rebecca, exigiendo no solo el reembolso del préstamo, sino también daños y perjuicios por el estrés y el daño financiero que me había causado. Cuando Rebecca recibió la notificación de la demanda, me llamó furiosa. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, gritó por teléfono. Soy tu madre. Hice lo que tenía que hacer para mantener a esta familia. ¿Quieres decir que me robaste? Respondí. Me has estado robando toda mi vida. Y estoy harto de dejar que te salgas con la tuya. Ella rompió a llorar, cambiando de la ira a la culpa en un tiempo récord. No tuve otra opción. Alex. Sollozó. Sara necesitaba ese dinero para las cuotas de su competencia de baile. Y sabía que nunca lo entenderías. Iba a devolverlo. Sus excusas hicieron hervir mi sangre. Has estado diciendo eso durante años. Mamá. Dije fríamente. Nunca lo devuelves. Simplemente tomas y tomas. Y estoy harto de dejar que arruines mi vida. El caso judicial se prolongó durante meses. Rebecca intentó todo para evitar la responsabilidad. Afirmó que el préstamo había sido un malentendido. Que pensó que le había dado permiso. Pero la evidencia era abrumadora. El banco confirmó la firma falsificada. Emily incluso encontró imágenes de vigilancia de Rebecca visitando la sucursal donde se había aprobado el préstamo. En el tribunal, las mentiras de Rebecca se desmoronaron bajo escrutinio. Parecía pequeña y derrotada cuando el juez dictó el veredicto. Se le ordenó reembolsar los $20,000 completos, junto con multas y honorarios legales adicionales. El juez no se anduvo con rodeos, calificando sus acciones como una traición atroz a la confianza y un intento calculado de explotar a su propio hijo para beneficio personal. Debería haberme sentido victorioso.
Pero en cambio me sentí agotado. La batalla legal me había afectado. Emocional y financieramente. Pero valió la pena. Por primera vez. Rebecca estaba siendo responsabilizada por sus acciones. No podía salir del paso hablando. No podía hacer sentir culpable o manipular a nadie para que la dejara escapar. Tenía que enfrentar las consecuencias de lo que había hecho. Después de que se cerró el caso, corté todos los lazos con Rebecca. No fue una decisión fácil. Pero era necesaria. Al principio llamó y envió mensajes de texto constantemente, rogando perdón. Pero no respondí. No podía. Cada vez que pensaba en darle otra oportunidad, recordaba los años de mentiras. El dinero robado. Las innumerables promesas rotas. El perdón parecía imposible. Sara también intentó comunicarse. Insistió en que no tenía idea sobre el préstamo y me rogó que no la culpara por lo que había sucedido. Quería creerle. Pero no podía quitarme la sensación de que se había beneficiado de los planes de mamá demasiadas veces para ser completamente inocente. Le dije que necesitaba espacio y ella aceptó a regañadientes dejarme en paz. Mis abuelos estaban desconsolados cuando se enteraron del préstamo. Se disculparon profusamente, culpándose a sí mismos por permitir que Rebecca lo hiciera durante tanto tiempo. Les aseguré que no era su culpa. Pero pude ver la culpa en sus ojos. Comenzaron a asistir a terapia para procesar sus sentimientos y me animaron a hacer lo mismo. Ha pasado más de un año desde que terminó el caso judicial y finalmente estoy empezando a sentir que puedo respirar de nuevo. Mi crédito se está recuperando lentamente e incluso he comenzado a ahorrar para el pago inicial de una casa. Las cicatrices que Rebecca dejó todavía están allí. Pero están sanando. He aprendido a establecer límites. A defenderme y a valorar mi propia felicidad por encima de la manipulación de otra persona. Después de que se resolvió el caso judicial, pensé que lo peor había pasado. A Rebecca se le había ordenado devolver el préstamo y yo había cortado los lazos con ella. Por primera vez en años. Sentí que tenía el control de mi propia vida. Pero, por supuesto, nada con mi familia podría ser tan simple. Las consecuencias de la batalla legal se extendieron por todas las relaciones que tenía, arrastrándome de nuevo al caos que tanto me esforcé por dejar atrás. Comenzó con un mensaje de voz de Rebecca. No había hablado conmigo directamente desde la decisión del tribunal. Y había bloqueado su número durante el juicio. Pero encontró una manera. Usando el teléfono de Sara. De dejar un mensaje mordaz. Su voz era venenosa. Temblando de rabia apenas contenida. Alex. Espero que estés feliz. Has destruido esta familia. ¿Te preocupas por alguien más que por ti mismo? Has puesto a tus abuelos en mi contra. Me has humillado en el tribunal y ahora Sara ni siquiera sabe qué pensar. Eres un niñito egoísta e ingrato que nunca entenderá los sacrificios que hice por ti. Espero que estés orgulloso de ti mismo. ¿Destructor de familias? Me senté allí mirando mi teléfono, sintiendo una extraña mezcla de ira y tristeza. Las palabras dolieron. Pero no me sorprendieron. Rebecca siempre había sido una maestra manipuladora, tergiversando la narrativa para pintarse a sí misma como la víctima. Aún así, escucharla llamarme destructor de familias se sintió como una bofetada en la cara. No se estaba haciendo responsable de nada. Ni del dinero robado. Ni de las mentiras. Ni de los años de manipulación emocional. Para ella, yo era el villano por defenderme. Unos días después, Sara se acercó. Apareció en mi apartamento sin previo aviso. Con la cara pálida y los ojos enrojecidos como si hubiera estado llorando. «Alex», preguntó. Parada en la puerta con los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho. ¿Podemos hablar? Dudé. Pero finalmente la dejé entrar. Se sentó en mi sofá, jugando con el dobladillo de su suéter. Yo solo quería disculparme, dijo en voz baja. Por todo. No tenía idea de lo que estaba haciendo mamá. Si lo hubiera sabido, la habría detenido. No sabía cómo responder. Una parte de mí quería creerle. Pero otra parte de mí no podía olvidar todas las veces que se había beneficiado de los planes de Rebecca. No sabías sobre el préstamo. Dije con cuidado. Pero sabías sobre la tableta. La escuela de baile. Todas las demás veces que usó mi dinero para comprarte cosas. El rostro de Sara se arrugó y las lágrimas corrieron por sus mejillas. Yo pensé que era diferente, dijo, con la voz quebrada.
Pensé que mamá solo estaba tratando de ayudarme. Que tenía todo bajo control. No sabía que venía de ti. Sus palabras sonaron genuinas y por un momento sentí un destello de esperanza. Tal vez Sara no era tan cómplice como había pensado. Tal vez podríamos reconstruir algún tipo de relación. Pero luego dijo algo que destrozó esa esperanza. Pero no tenías que llevarlo tan lejos. Dijo. Cambiando de tono. Demandar a mamá, llevarla a los tribunales, ¿sabes lo humillante que fue para ella? Para mí. Has empeorado todo. La miré atónito. ¿Hablas en serio? Pregunté. Alzando la voz. Me robó $20,000. Sara. Eso no es solo un pequeño error. Me ha estado robando toda mi vida. ¿Cómo es esto mi culpa? No estoy diciendo que sea tu culpa. Dijo Sara rápidamente. Yo solo creo que podrías haberlo manejado de otra manera. Somos familia. Alex. No tenías que arruinarle la vida. No podía creer lo que estaba escuchando. Ella arruinó su propia vida. Espeté. Y ha estado arruinando la mía durante años. Estoy harto de dejar que me pisotee. Sara. Si no puedes ver eso, entonces tal vez seas parte del problema. Sara se estremeció. Pero no discutió. Se puso de pie. Secándose las lágrimas. Lamento que te sientas así. Dijo en voz baja. Pero no puedo darle la espalda a mamá. Sigue siendo mi madre. Sin importar lo que haya hecho. Después de que se fue. Me senté solo en mi apartamento. Tratando de procesar lo que acababa de suceder. Siempre había sabido que Sara y Rebecca tenían un vínculo estrecho. Pero no me había dado cuenta de cuán profundo era. Incluso después de todo lo que Rebecca había hecho. Sara todavía la defendía. Todavía me culpaba por las consecuencias. La semana siguiente. Mis abuelos me invitaron a cenar. No los había visto desde que terminó el caso judicial. Y estaba nervioso por cómo reaccionarían a todo. Pero cuando entré por la puerta, me saludaron con cálidos abrazos y sonrisas tranquilizadoras. Estamos muy orgullosos de ti, Alex. Dijo la abuela. Apretándome la mano. Hiciste lo correcto. Durante la cena. Hablamos de todo, Rebecca. El préstamo. El caso judicial. Por primera vez. Se abrieron sobre cosas que nunca había sabido. Esto no es nuevo. Dijo el abuelo. Negando con la cabeza. Cuando eras pequeño. Solíamos enviar dinero a Rebecca para ayudarte con tus gastos, ropa. Útiles escolares. Cosas así. Pero ella nunca lo usó para ti. Siempre tenía alguna excusa. Alguna emergencia que necesitaba ser atendida. La abuela intervino. Con la voz cargada de arrepentimiento. Pensamos que estábamos ayudando. Pero mirando hacia atrás. Solo la estábamos habilitando. Siempre hacía que pareciera que estaba haciendo lo mejor que podía. Pero ahora vemos que eso no era cierto. Sus palabras me golpearon como una tonelada de ladrillos. Siempre había sospechado que el comportamiento de Rebecca se remontaba más allá de lo que me daba cuenta. Pero escucharlo confirmado seguía siendo impactante. No se trataba solo del fondo para la universidad o el préstamo, era un patrón de engaño y egoísmo que había definido toda mi infancia. Al final de la noche, el abuelo me llevó a un lado. Has pasado por mucho, Alex. Dijo. Con voz firme. Pero eres más fuerte de lo que ella te dio crédito. No dejes que te arrastre más. Te mereces algo mejor. Sus palabras se quedaron conmigo cuando salí de su casa y caminé a casa. Por primera vez en años. Sentí una sensación de cierre. Rebecca podría nunca cambiar. Y Sara podría nunca ver las cosas desde mi perspectiva. Pero ya no necesitaba su validación. Tenía mi propia vida que vivir. Libre de su manipulación y drama. Por supuesto. Rebecca no lo vio de esa manera. Continuó difundiendo mentiras sobre mí a cualquiera que la escuchara. Pintándose a sí misma como la víctima de un hijo vengativo que había destrozado a la familia. Pero no me importó. Sabía la verdad. Y también mis abuelos. Eso era suficiente para mí. Después de años de caos. Manipulación y traición. Finalmente llegué a mi punto de ruptura. Las consecuencias del caso judicial habían dejado dolorosamente claro que Rebecca nunca cambiaría. Su mensaje de voz llamándome destructor de familias se repitió en mi cabeza durante semanas. Pero no porque lo creyera.
Sabía que era su forma de desviar la culpa. Lo que me atormentaba era darme cuenta de que la había estado dejando controlar mi vida durante demasiado tiempo. No podía deshacer el pasado. Pero podía elegir cómo seguir adelante. Y por primera vez, decidí ponerme a mí mismo primero. Comenzó con la terapia. Mis abuelos lo sugirieron durante una de nuestras cenas. Y al principio me resistí. Pensé que la terapia era para personas que no podían manejar sus problemas. Y yo había estado manejando los míos. No. Pero la verdad era que no estaba manejando nada. Estaba enojado todo el tiempo. Gritándoles a mis amigos y compañeros de trabajo por las cosas más pequeñas. Tenía problemas para dormir. Y cuando dormía, me despertaba en medio de la noche, repitiendo viejas discusiones con Rebecca. Mi mente estaba atrapada en un ciclo de resentimiento y arrepentimiento. Mi primera sesión con la doctora Morgan fue incómoda. No sabía por dónde empezar. Así que divagué sobre el préstamo, el caso judicial y los años de dinero robado. Ella escuchó pacientemente, tomando notas mientras me desahogaba. Cuando finalmente dejé de hablar, hizo una pregunta simple que me tomó por sorpresa. ¿Qué quieres para ti, Alex? No sabía cómo responder. Toda mi vida había sido sobre sobrevivir a la manipulación de Rebecca, tratando de proteger lo poco que tenía de ella. Nunca me había detenido a pensar en lo que realmente quería. La doctora Morgan sonrió gentilmente cuando admití esto. Está bien, dijo. Lo resolveremos juntos. La terapia se convirtió en un salvavidas. Durante los siguientes meses, desempacé años de dolor y resentimiento, profundizando en las formas en que el comportamiento de Rebecca me había moldeado. Me di cuenta de que su manipulación me había dejado con una sensación constante de culpa. Como si no mereciera defenderme o decir que no. La doctora Morgan me ayudó a ver que no era responsable de las acciones de Rebecca. Que sus elecciones eran solo de ella y que no me definían. Al mismo tiempo, me lancé a mi carrera. Había estado trabajando como gerente de proyectos en una empresa de tecnología de tamaño mediano. Pero siempre me había abstenido de asumir desafíos más grandes. Tenía miedo de fracasar. Miedo de salir de mi zona de confort. Pero la terapia me dio la confianza para tomar riesgos. Cuando mi jefe, Mark, me preguntó si estaría interesado en liderar un proyecto de alto perfil, dudé por un momento antes de decir que sí. El proyecto fue intenso, involucrando una revisión completa de los sistemas internos de la empresa. Requirió noches largas, planificación meticulosa y resolución constante de problemas. Pero por primera vez en años, me sentí vivo. No solo estaba siguiendo los movimientos, estaba prosperando. Mi equipo me respetaba y mi jefe elogiaba mis habilidades de liderazgo. Cuando el proyecto concluyó con éxito 6 meses después, Mark me llamó a su oficina. Alex. Estoy impresionado, dijo, reclinándose en su silla. Asumiste un desafío enorme y lo superaste con creces. Necesitamos más personas como tú en roles de liderazgo. ¿Cómo te sentirías con un ascenso? Me quedé atónito. El ascenso vino con un aumento de salario significativo. Más responsabilidades y un asiento en la mesa con los altos ejecutivos de la empresa. Acepté en el acto, sintiendo una oleada de orgullo que no había sentido en años. Por primera vez, estaba construyendo un futuro que era completamente mío. Libre de la sombra de Rebecca. La estabilidad financiera siguió poco después. Con el ascenso, finalmente pude pagar la deuda persistente con la que Rebecca me había cargado. Abrí una cuenta de ahorros. Invertí en un plan de jubilación e incluso me di el gusto de algunos lujos, una computadora portátil nueva, un viaje de fin de semana a las montañas y un sofá elegante y moderno para mi apartamento. Se sentía bien disfrutar de los frutos de mi trabajo sin culpa ni miedo a que alguien me lo quitara. A medida que me volvía más fuerte y seguro, tomé una decisión difícil, corté todo contacto con Rebecca. Durante años, me había aferrado a la esperanza de que ella pudiera cambiar. De que algún día se disculpara y hiciera las paces. Pero la terapia me ayudó a ver que aferrarme a esa esperanza solo me estaba lastimando. Rebecca no iba a cambiar. No veía nada malo en lo que había hecho. Y nunca lo haría. Lo mejor que podía hacer por mí mismo era dejarla ir. Le envié una carta. No una de enojo, sino una declaración clara y firme de mis límites. Le dije que ya no podía tenerla en mi vida. Que sus acciones habían causado demasiado dolor y que necesitaba concentrarme en mi propia curación. No esperé una respuesta.
Bloqueé su número, su correo electrónico y sus cuentas de redes sociales. Por primera vez, me sentí verdaderamente libre. Sara era otra historia. Cortarla por completo se sentía demasiado duro. Pero no podía ignorar el hecho de que se había puesto del lado de Rebecca durante el caso judicial. Su disculpa había parecido sincera al principio. Pero su continua defensa de las acciones de Rebecca dejó en claro que todavía no entendía completamente el daño que se había hecho. Decidí mantener nuestra relación distante. Educada. Pero superficial. Respondería sus mensajes de texto y llamadas cuando tuviera ganas. Pero no me esforzaba por verla. No se lo tomó bien. Me estás excluyendo, dijo durante una de nuestras últimas conversaciones. Soy tu hermana. Alex. ¿No merezco una segunda oportunidad? Tú no eres quien necesita una segunda oportunidad. Le dije. Es mamá. Y hasta que ella asuma la responsabilidad de lo que ha hecho. No puedo estar cerca de ella, ni de nadie que la defienda. Sara no discutió después de eso. Todavía me enviaba mensajes de texto de vez en cuando, enviando actualizaciones sobre su vida y fotos de sus últimas presentaciones de baile. Respondía con un cortés, se ve genial o me alegra escucharlo. Pero lo mantenía breve. No estaba listo para dejarla volver a entrar. Y no sabía si alguna vez lo estaría. Al mirar hacia atrás en todo, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por la familia que perdí. Por los años de manipulación y traición que podrían haberse evitado si Rebecca hubiera sido una persona diferente. Pero alivio de que finalmente me liberé. De que ya no estoy definido por sus elecciones o sus mentiras. La terapia me enseñó que la curación no se trata de olvidar, se trata de aceptar lo que sucedió y elegir seguir adelante. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Me estoy enfocando en mi carrera. Construyendo un futuro del que pueda estar orgulloso y rodeándome de personas que realmente se preocupan por mí. No sé qué me depara el futuro. Pero por primera vez, estoy emocionado de descubrirlo. Había pasado más de un año desde que corté los lazos con Rebecca y minimicé el contacto con Sara. Durante ese tiempo, mi vida cambió de maneras que nunca creí posibles. La terapia me ayudó a procesar años de ira y resentimiento. Y mi carrera estaba prosperando. Finalmente tenía el control de mi propia vida. Aún así, había una parte de mí que no podía evitar la tristeza persistente por Sara. Crecimos juntos. Después de todo. Y aunque Rebecca había orquestado la mayor parte del caos, Sara había sido parte de él. A sabiendas o no. Sara y yo apenas hablábamos. La había mantenido a distancia desde el caso judicial. Respondiendo a sus mensajes de texto con respuestas educadas y superficiales y evitando cualquier conversación profunda. No era solo que hubiera defendido a Rebecca durante el juicio, era la sensación de que todavía no entendía completamente el alcance del daño que Rebecca había causado. A pesar de todas sus disculpas. Había una parte de Sara que todavía parecía pensar que había reaccionado exageradamente. Que debería haber manejado las cosas de manera diferente. Entonces, un día, de la nada, recibí una carta de ella. Una carta real. Escrita a mano. Entregada en mi apartamento en un sobre con su letra pulcra y en bucle en el frente. Dudé antes de abrirla. Una parte de mí no quería leerla. No quería dejarla volver a entrar en mi vida después de todo lo que había sucedido. Pero la curiosidad ganó. Y me senté a la mesa de mi cocina para leerla. Querido Alex. Comenzaba. He estado pensando en escribir esta carta durante mucho tiempo. Pero no estaba segura de si siquiera querrías saber de mí. Sé que te he lastimado y sé que te he decepcionado. Solo espero que me des la oportunidad de explicarme. Sus palabras eran crudas y vulnerables de una manera que no esperaba. Escribió sobre cómo había pasado el último año reflexionando sobre nuestra infancia. Cómo había comenzado la terapia ella misma y estaba comenzando a ver las cosas bajo una nueva luz. Solía pensar que mamá estaba haciendo lo mejor que podía. Escribió. Pero ahora me doy cuenta de que su mejor fue a tu costa. Te quitó para darme a mí. Y yo la dejé. Era demasiado joven para entenderlo en ese momento. Pero eso no lo excusa. Me beneficié de tus sacrificios. Alex. Y lo siento mucho. Tuve que hacer una pausa después de leer eso. Ver esas palabras en blanco y negro me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Durante años. Sentí que estaba gritando al vacío. Tratando de hacer que Sara entendiera cuánto había renunciado mientras ella cosechaba las recompensas. Y ahora. Finalmente. Lo estaba reconociendo. La carta continuaba.
Sara admitió que había defendido a Rebecca durante el juicio porque tenía miedo. Miedo de perder su relación con mamá. Miedo de enfrentar la verdad sobre lo que realmente había sucedido. Pero cuanto más lo pienso, escribió, más me doy cuenta de que tenías razón al defenderte. Te mereces algo mejor. Y no te apoyé como debería haberlo hecho. Quiero hacerlo mejor. Alex. Sé que no merezco tu perdón. Pero espero que me des la oportunidad de ganármelo. Cuando terminé la carta, no sabía qué sentir. Una parte de mí estaba enojada. Enojada porque le había tomado tanto tiempo a Sara entender por lo que había pasado. Enojada porque se había puesto del lado de Rebecca durante tanto tiempo. Pero otra parte de mí sintió un destello de esperanza. Tal vez este era el primer paso para reparar nuestra relación. Me senté en la carta durante una semana, releyéndola varias veces y dándole vueltas en mi mente. La mencioné en mi próxima sesión de terapia, sin saber cómo proceder. Parece que está tratando genuinamente de hacer las paces, dijo la doctora Morgan después de que le leí partes de la carta. Pero está bien tomar las cosas con calma. No tienes que dejarla volver a entrar en tu vida de una vez. Puedes establecer límites y ver cómo responde. Siguiendo el consejo de la doctora Morgan, decidí responder. No fue fácil poner mis sentimientos en palabras. Nunca lo ha sido. Pero quería ser honesto. Le dije a Sara que apreciaba su carta y que podía ver que estaba tratando de arreglar las cosas. Pero también le dije que no estaba listo para volver a una relación cercana todavía. Necesito tiempo. Escribí. Y necesito ver que esto no son solo palabras. Si te tomas en serio lo de reparar las cosas. Estoy dispuesto a intentarlo. Pero tiene que suceder en mis términos. Envié la carta y esperé. Unos días después, recibí un mensaje de texto de Sara: gracias por tu carta. Lo entiendo. Y estaré aquí cuando estés listo. Comenzamos poco a poco, algunos mensajes de texto aquí y allá. Principalmente sobre temas neutrales, su trabajo. Mi trabajo. El clima. Se sintió extraño al principio. Como si estuviéramos caminando de puntillas el uno alrededor del otro. Pero fue un comienzo. Finalmente, acordamos reunirnos para tomar un café. Era la primera vez que la veía en más de un año. Y estaba nervioso mientras entraba en la cafetería. Sara ya estaba allí, sentada en una mesa cerca de la ventana con 2 tazas de café frente a ella. Sonrió cuando me vio. Una sonrisa nerviosa y tentativa que reflejaba mis propios sentimientos. Hola, dijo mientras me sentaba. Gracias por venir. Hablamos durante horas. Me contó sobre sus sesiones de terapia. Cómo estaba aprendiendo a establecer límites con Rebecca y a ver su relación por lo que realmente era. No la estoy excluyendo, admitió. Pero tampoco la dejo controlarme más. Es difícil. Pero vale la pena. Le conté sobre mi propio viaje. Sobre el ascenso en el trabajo y el progreso que había hecho en la terapia. Por primera vez. Se sintió como si estuviéramos teniendo una conversación honesta y abierta. Sin culpa. Sin manipulación. Solo 2 personas tratando de reconstruir una relación rota. Al final de la conversación, sabía que no estaba listo para dejar que Sara volviera a entrar por completo en mi vida. Todavía había demasiada historia. Demasiado dolor que no se podía borrar con una sola disculpa. Pero también sabía que no quería excluirla por completo. Vamos a tomarlo paso a paso, dije mientras nos despedíamos. Veremos a dónde va. Durante los siguientes meses, continuamos reconstruyendo. Lenta pero seguidamente. Establecí límites claros, no hablaría de Rebecca y no toleraría ninguna defensa de sus acciones. Para su crédito, Sara respetó esos límites. No mencionó a Rebecca a menos que yo lo hiciera. Y cuando lo hacía, siempre era con una clara comprensión de por qué nuestra relación tenía que ser separada de la de ella. No fue perfecto. Y no sé si alguna vez lo será. Pero por primera vez en años, siento que hay esperanza para Sara y para mí. No se trata de olvidar el pasado, se trata de aprender de él y seguir adelante. Y por ahora, eso es suficiente.